El día de hoy te voy a explicar cómo utilizar OBS Studio, una de las herramientas más utilizadas para poder realizar streams, y te lo voy a explicar desde cero. Pero primero vamos con el sponsor de este video. On3D.tv te da acceso a un creador de mods personalizado, cambiando el color de ojos, color de cabello. La creatividad es tu límite. Ya solo queda elegir los que más te gusten con el diseño que tú creaste. Entre más mods elijas, obtendrás un mayor descuento. Y si utilizas el código HarryJuegos, obtendrás un descuento del 50% en tu compra. Todos los precios ya se encuentran en la moneda local de tu país. Si utilizas el link que se encuentra en la descripción y el comentario fijado, este descuento ya está incluido. ¿Tú qué esperas? Empieza a crear tus propios emotes con On3D. Hola, ¿qué tal? Yo soy Harry y creo contenido para creadores de contenido. En este video te voy a explicar cómo puedes agregar las alertas, las escenas, las fuentes y la configuración que necesitas tener en OBS para poder realizar stream desde cualquier tipo de computadora. Hablaremos de algunos términos importantes para entender, entre otras características. Vamos con el video. Para instalar OBS nos dirigimos al sitio que se llama obsproject.com y vamos a presionar cualquiera de los sistemas operativos en los cuales queremos hacer la descarga. Puede ser en Windows, en Mac o en Linux. También está disponible en Steam, por si no te la quieres complicar, aquí simplemente le hacen añadir y ya se estaría instalando. Muy importante que se estaría descargando la versión más actualizada, así que si quieres una versión anterior, pues ahí tendrías que descargarla de aquí, o de la misma manera también podrías cambiarlo dentro de tu biblioteca, dando clic derecho, luego en propiedades y luego en betas podrías seleccionar la versión de OBS que tú deseabas. Ahora te voy a explicar toda la herramienta de OBS paso por paso. Del lado izquierdo vamos a ver lo que es el mezclador de audio. Aquí nosotros podemos ver cuáles son los audios que se están capturando. La que dice Mic Aux significa que está capturando tu micrófono. Tú puedes editar el micrófono dando clic a esos tres puntitos, o en otras versiones de OBS es el icono de un engrane, y seleccionando la opción de propiedades puedes cambiar el tipo de micrófono que tú deseas. En caso de que no te aparezca el mezclador de audio, das clic donde dice paneles y aquí vamos a poder ver que podemos marcarlo o desmarcarlo. ¿Ves? Ya vuelve a aparecer y desaparecer. Así como otros paneles disponibles como el de estadísticas o la lista de eventos. De este lado tenemos las escenas y para poder agregar escenas simplemente es presionando este botón de más y poniendo el nombre que le querramos dar a la escena. Y de esa manera ya estaría creada la escena. Al momento de presionarla pues cambiaríamos inmediatamente a esa escena, como por ejemplo aquí yo ya tengo una creada. Y también para poder agregar fuentes es presionando el botón de más y seleccionando cualquier fuente. Las fuentes que normalmente se utilizan dentro de un directo pues son la fuente del dispositivo de captura de video, que es para capturar la cámara, y el otro que es el dispositivo de captura de ventana para capturar el videojuego o alguna ventana que quieras que se muestre. Si no se mostrara el videojuego por alguna restricción, puedes elegir la opción de captura de pantalla. Un pequeño tip que te puedo dar en la parte de captura de ventana: a veces tienes que seleccionar aquí el método de captura en Windows 10 u otro tipo de Windows para que se esté mostrando, ya que en algunas ocasiones cuando se tiene en automático no se está mostrando, así como si quieres que se muestre o no el cursor dentro de la captura. También puedes agregar escenas dentro de escenas si así lo deseas. Pero ¿qué tal si importamos, por ejemplo, la escena de Josh Sharing, que la tengo aquí? Le importo y vemos que tengo aquí la escena importada de Josh Sharing. He de mencionarte que un pequeño truco es instalar fuentes de espejo, pero eso ya te lo dejo en otro video porque aquí vamos a explicar solamente lo básico. De la misma manera, para poder eliminar algunas fuentes que no requieras, simplemente es seleccionarla y presionar este botón de eliminar, o dando clic derecho y seleccionando la opción de eliminar. Aquí le damos clic en sí y de esa manera ya se puede borrar. De la misma manera, las alertas de Stream Elements o de Streamlabs se agregan como una fuente de navegador. Vamos a presionar el botón de agregar y seleccionando la opción de navegador, y en esta fuente nosotros podemos pegar la URL que queremos donde tenemos nuestras alertas de OBS. Ya sea las alertas de Streamlabs o de Stream Elements, aquí se pegan en una fuente de navegador y finalmente le damos en aceptar. También puedes cambiar la resolución que tú tienes. Del lado derecho también tenemos los iconitos de los ojos por si quieres mostrar o no mostrar alguna fuente de captura. Por ejemplo, si yo quisiera ocultar la captura de pantalla, presionando el ojito desaparecería, y si lo volviera a presionar ya se estaría mostrando la captura de pantalla. Si quieres editar el nombre de alguna fuente para poder ubicarla con una mayor facilidad, sería dándole clic derecho y seleccionando la opción de renombrar. De esa manera tú podrías ponerle algún iconito o algún logo para que se te haga más fácil reconocerlo. Modo estudio nos permite modificar en tiempo real la pantalla que estamos viendo sin que ésta se esté mostrando en directo. Te explico. Tú estás en un directo y quieres hacer alguna modificación de alguna escena, pero sin que esto se esté mostrando dentro de tu stream.
Bueno, pues muy sencillo, simplemente presionas el modo estudio, te pones a editar cualquier escena y cuando hagas ese cambio, eso no se va a estar mostrando en el directo, solamente tú lo vas a poder estar viendo. ¿Ves? Aquí hago alguna modificación, me cambio cualquier fuente, puedo estarlas modificando, abriendo y cerrando. Y esto, lo que está del lado derecho, lo que van a estar viendo tus espectadores y esto es lo que vas a estar viendo tú. En ajustes tenemos la pestaña general donde podemos cambiar el idioma y también el tema, que es como un tipo de diseño que podemos elegir para nuestro OBS. Hay distintos temas, ahí puedes elegir el que más te guste. Y puedes decidir si quieres activar las actualizaciones de forma automática o las quieres quitar. En emisión es la parte importante porque aquí es donde tú vas a estar pegando el servicio. Vamos a seleccionar el servicio donde vayamos a hacer la transmisión. En este caso puede ser Twitch u otras. Si elegimos Twitch nos va a aparecer la opción de conectar cuenta o clave de transmisión. En este caso yo te recomiendo utilizar la parte de clave de emisión para que pueda hacer algo un poquito más estable, porque a veces nos da error al conectar la cuenta, ya que utiliza una API. ¿Qué es una API? Es una conexión directamente donde requiere permisos para conectarse directamente al servidor. Entonces usa la clave de transmisión para no tener por qué complicarte con esto. Y la clave de retransmisión, para obtenerla, primero tienes que suscribirte a este canal. Esto lo encuentras accediendo al icono de tu canal en panel de control del creador y luego te vas a la sección que dice configuración. Dentro de configuración te vas a donde dice stream y aquí vas a ver donde dice clave de la transmisión principal. Le hacen el botón de copiar. Asegúrate que tengas el servidor de Twitch para que no haya ningún inconveniente. Y aquí la pegas y de esta manera ya le hacen aplicar. De todas maneras, aquí en servidor puedes elegir uno que esté más cerca de donde tú te encuentras para que tengas una mejor latencia y no tengas algún inconveniente. Vámonos a la parte donde muchos se confunden y es el bitrate de video. El bitrate de video es el que indica en qué calidad se está transmitiendo y con qué frecuencia de video. Entre mayor sea el bitrate es mejor la calidad, pero va a requerir mayor cantidad de internet. Para que no te compliques tanto, Google tiene una página donde específicamente te muestra qué cantidad de bitrate se necesita sobre qué resolución de video. Y dependiendo de la cantidad que tú tengas de internet de subida, es la cantidad de bitrate que puedes utilizar. ¿Cómo puedes saber qué velocidad tienes de internet? Vamos a entrar a la página de fast.com y en fast.com nos va a hacer una evaluación de nuestro internet. Primero va a calcular la velocidad que tenemos de descarga, que es la que está apareciendo justamente aquí. Y una vez haya terminado el proceso, presionamos donde dice mostrar más información y nos va a empezar a cargar el resultado de la velocidad de carga. Cada 1000 kilobytes equivale a 1 megabyte, así que vamos a ver de este lado que si utilizamos 2000 kilobytes sería como utilizar 2 megas de subida. En este caso tengo un total de 17 megas de subida, por lo que yo podría hacer una transmisión hasta un bitrate de 8000. También recuerda que si estás jugando algún juego online, también necesitas estar subiendo datos y eso también puede estar haciendo que después se te esté trabando el juego. Entonces yo te recomiendo mejor establecerte en una resolución que no te ocupe tanto bitrate y sobre todo si estás jugando algún juego online, pues trata de bajar el bitrate si empiezas a presentar algunos inconvenientes como por ejemplo que presentes lag o algo parecido. Toma en cuenta que no todo se basa en el bitrate al 100%, esto es solamente la parte basada en el internet, pero si aún así presentas inconvenientes con el lag, ahorita vamos a ver por qué. Porque no solamente depende del internet para que puedas tener un stream estable, sino también depende de los componentes de tu computadora. Por el momento vamos a basarnos en un bitrate de 3000, ¿no? Para una resolución de 1920 por 1080. Entonces aquí pondrías 3000 y el bitrate de audio lo puedes dejar ahí en 160. La verdad es que casi nunca se nota una diferencia en el bitrate de audio. En el codificador hay distintas opciones, en este caso no me están cargando, pero pueden haber codificadores como el Nvidia. Estos se encargan normalmente de todo el proceso gráfico, todo el procesamiento de los gráficos que estés cargando dentro de OBS y dentro de la transmisión de imagen. Entonces, si tú tienes una tarjeta gráfica Nvidia, que normalmente las RTX o las RX sí cuentan con una compatibilidad para OBS, entonces puedes utilizarlas, sería lo más conveniente. De lo contrario, si tienes por ejemplo una GT 1030 o algunas que son un poquito más antiguas, es mejor utilizar el software que es el X264 porque por lo regular estas tarjetas no están optimizadas para trabajar directamente en el procesamiento de gráficos de streaming. En el preajuste del codificador ahí puedes estar haciendo distintas pruebas porque depende del juego que estés jugando, puede que requiera un mayor uso de CPU o un menor uso de CPU. Si le pones en ultra fast va a irte más fluido tu streaming, pero va a verse con menor calidad, se va a ver como pixeleado, se va a ver como smooth, como tipo borroso
y si le pones en fast se va a ver mucho mejor la calidad, pero va a utilizar más recursos de tu CPU y por lo tanto puede que te vaya incluso lento el directo. Entonces hay que buscar ahí una calidad estándar. Aquí sería de prueba y error y dependiendo del tipo de computadora que tú tengas, pues sería la opción que tú elijas para ver cómo te va. En donde dice pista bot de Twitch, es importante que sepas lo que es el bot. El bot va siendo lo que se está guardando una vez termina tu transmisión. Entonces, todo lo que salga por esa pista va a ser lo que se va a guardar. Si tú estás desmarcando esta pista en cualquiera de tus fuentes, entonces esa fuente no se va a guardar. Esto lo vemos normalmente en el mezclador de audio. Si por ejemplo yo no quisiera que se guardara lo que se está reproduciendo en la parte de música, presionaríamos el botón de aquí y seleccionaríamos donde dice propiedades de audio avanzadas. Vamos a buscar aquí la pista de música que está acá. Y si yo quisiera que la pista de música no se quedara guardada en el directo, tendría que desmarcar esta fuente, ya que por la fuente número 2 es donde se queda guardada la música. Y si la marco, sí se estaría guardando con la música. Entonces asegúrate de marcarla o desmarcarla dependiendo de qué tipo de fuentes quieres que se queden guardadas al final en tu directo. Muy importante, te recomiendo no desmarcar todas las fuentes por querer decir no, es que no quiero que se escuche la música en absoluto. Bueno, si tú desmarcas todas estas fuentes, ahora sí ni siquiera se va a escuchar en el directo. Entonces no te confundas, no te quiero hacer bolas, simplemente desmarca o marca la fuente donde vayas a querer que se guarde o no se guarde posterior a tu directo. En audio tenemos directamente las frecuencias de muestreo y los canales que pues entre más frecuencia de muestreo pues se escucha una calidad un poquito más alta. Tenemos los audios globales que puede ser el audio de escritorio o cualquiera de los que tienes aquí, los puedes habilitar o deshabilitar como tú gustes. Ahora, la parte de video, muy importante, tienes que saber elegir la resolución como lo estaba mencionando anteriormente a la cual quieres hacer directo. Tenemos la resolución base lienzo, que va siendo la resolución que tenemos en la parte predeterminada, ¿no? ¿Ves esta pantallita que está aquí? Bueno, esa es la resolución base lienzo, es la pantallita chiquita y la resolución de salida escalada va siendo la resolución a la cual vas a estar transmitiendo. Puedes llegar a tener una resolución base lienzo de 1920 por 1080 y está transmitiendo a una resolución de 480p, ¿no? De 854 por 480 o una resolución de 640 por 360. Eso ya dependiendo a cuál quieras transmitir. Simplemente hace una escalación. Si aún así presentas algún inconveniente de que te sigue yendo lento cuando estás transmitiendo, bueno, yo te recomendaría entonces cambiarlo a que tengan exactamente la misma resolución tanto escalada como en base lienzo para que así no tengan que hacer el proceso de conversión de escalación. Aquí te van a aparecer distintos filtros de escala. Puede estar bilinear, bicúbico o Lanczos. Lanczos es la más baja de los filtros de escala y por ende pues se va a ver en una menor calidad tu streaming. Si de verdad estás experimentando problemas de lag, puedes utilizar Lanczos. Aunque bicúbico la verdad es que va bastante estable y no hay mucha diferencia con la parte bilinear, así que te recomiendo utilizar bicúbico. De la misma manera, en valores comunes de FPS puedes utilizar distintos valores para que puedas hacer una buena transmisión. Algunos lo tienen en 60, yo lo tengo en 29.97 para que me vaya más fluido, debido a que mi computadora no cuenta con unas características muy altas para poder hacer directos, pero aún así puedo hacer una buena transmisión a una resolución de 480p con una resolución base lienzo de 1920 por 1080. Por último, te recomiendo que en la parte de avanzado, en prioridad de proceso, asegúrate de tenerla en alta para que tenga una mayor prioridad al momento de realizar directos. Renderizador de video lo puedes dejar como lo estás viendo aquí en pantalla. Y si no te están apareciendo las alertas o algunas fuentes, desactiva la opción de habilitar aceleración por hardware en el navegador y presiona en aplicar. De esta manera va a ir un poquito más fluido tu OBS y vas a poder hacer directos sin ningún inconveniente. Ya lo único que necesitas hacer es presionar el botón de iniciar streaming. Inmediatamente lo que estés mostrando en la escena en la cual estés va a ser lo que van a estar viendo tu audiencia. Una vez quieras terminar, presionas igual aquí te va a aparecer el botón de detener streaming y eso ya sería todo lo que tendrías que hacer para poder hacer streamings desde OBS. Y antes que nada te voy a dar dos pequeños tips para poder acelerar un poquito más tu OBS. En la parte del dispositivo de captura de video que va siendo la parte de la cámara, elige propiedades y aquí en donde dice tipo de resolución FPS, asegúrate que tenga personalizado para que puedas cambiar a una resolución menor si se te está trabando. Recuerda, entre mayor sea la resolución, más recursos va a requerir para poder hacer el postprocesado. Aquí puedes elegir los FPS a los cuales quieres que se esté capturando la cámara. Puedes utilizar
utilizar distintos FPS, no hay problema. El formato de video puedes ponerlo en MPG o en H264 y de la misma manera el espacio de color, rango de colores y todo lo demás. Yo te recomiendo dejar nada más o darle prioridad principalmente a la resolución para que te vaya un poquito más fluido la parte de la captura de pantalla. Otro pequeño truco que te doy es si estás utilizando Windows, en la versión más reciente tiene lo que es el modo Game, que es una opción optimizada para hacer streams. Te vas a configuración y en la parte de búsqueda escribes Game y vamos a buscar a donde dice configuración del modo juego. Nos aseguramos que esté activado. Si aún así te está yendo problemas o no es compatible, pues también la puedes desactivar, cualquiera de las dos opciones. Y ahora ya conoces lo más básico para poder empezar a hacer tus directos dentro de OBS. Te recuerdo que estoy todos los días en Twitch de lunes a viernes a las 3 p.m. jugando juegos retro y platicando con toda la comunidad. Así que si quieres pasarte por ahí un rato y dejar tu follow, bueno, pues ahí te espero. Que tengas un excelente día, que la fuerza te acompañe y nos vemos en el stream.